En el video de hoy vamos a conocer tres puntos claves o tres ángulos diferentes sobre la gobernabilidad en el país. El primero que tenemos es la cuestión de confianza, el segundo tenemos es la vacancia presidencial y por último una situación neutral en la que es volver a una gobernabilidad con un parlamento bicameral. La cuestión de confianza es una facultad constitucional la cual le permite al presidente del Consejo de Ministros y al mismo presidente de la República hacer un pedido de confianza hacia el Parlamento, y si éste le niega su confianza 2 veces consecutivas a 2 gabinetes, se puede generar la cuestión de confianza censurando al Parlamento. La primera en hablar sobre cuestión de confianza en el país fue la abogada y periodista Rosa María Palacios, en las cuales nos explica que Fujimori hizo una constitución presidencialista para usarla contra el Congreso. Los artículos 132 y 133 le permiten al presidente del Consejo de Ministros hacer cuestión de confianza casi de cualquier cosa. En este caso, la periodista nos aconsejaba al presidente hacer que Zavala se juegue su cabeza intentando una censura, haciendo cuestión de confianza a la permanencia de Saavedra. Como actualmente ya sabemos, el ministro Saavedra ya fue censurado. Lo único que faltaría es que censuren al ministro Zavala, pero es una toma de decisiones muy importante, ya que no está muy clara. Claro, a Vox Populi se vería bien que el Ejecutivo censure plenamente al Arca de Noé o al Congreso, como lo quieran llamar. ¿Pero qué representa una cuestión de confianza económicamente al país? Pues simple, se entraría en un ciclo de inestabilidad de más o menos 6 meses o medio año, y a los que le sumaría medio año más de campaña electoral. El mismo presidente dijo que lo que se necesita en el Perú es construir confianza para que los empresarios inviertan, y si ellos ven inestabilidad gubernamental, eso frena la economía. En tal caso, la cuestión de confianza simplemente es un arma de destrucción masiva, pero que no discrimina, mejor dicho, nos afectaría a todos en general. Y ahí donde entra nuestra segunda opción, la vacancia presidencial. La vacancia presidencial. Fernando Rospigliosi nos explica que existen 3 condiciones básicas para derrocar a un presidente por la vía constitucional. La primera es que se produzcan escándalos políticos que afecten al presidente. Esta condición fue dada gracias a nuestros amigos de Odebrecht. Como dice Augusto Álvarez, si el expediente de Odebrecht evoluciona de manera desfavorable para PPK, casi no hay que ser muy inocente para suponer que entonces el fujimorismo lo utilizaría para organizar su vacancia presidencial. ¿Y cómo se inmiscuye PPK en el caso Odebrecht? Simple, lo que pasa es que PPK fue ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Alejandro Toledo, y el asunto desde ese lado puede alcanzarlo. Lo que hace el Congreso en sí es un juicio político, y en ciertas circunstancias lo puede vacar aunque sea inocente. Mejor dicho, que se entienda que la culpabilidad o inocencia no es relevante a la hora que el Congreso tome una decisión. La segunda condición para la vacancia es la más certera de todas. Es la mayoría parlamentaria del fujimorismo dentro del Congreso, y eso existe desde el primer día, incluso mucho antes de que sepamos quién era el presidente. Pero no bastan esas dos opciones si no existe la tercera, y es que efectivamente exista un malestar en la población o una economía muy baja, o que simplemente la gente salga a marchar por las calles. Tenemos la suerte de que eso no existe, ya que no nos vendría bien a todos, pero lo que sí existe es una campaña política con la ideología de género que se está basando en la total desinformación del público y la tergiversación de la información sobre el nuevo currículo escolar. En esta página ya les he explicado anteriormente, como en nuestro primer video, que todas esas falacias son fáciles de desmentir. Entonces ya tenemos más probabilidades de vacar al presidente que de censurar al Congreso, pero eso tampoco sería una vía democrática, ya que más del 50% de personas, por milésimas o no, han escogido democráticamente a un presidente justamente por su campaña antifujimorista, ya que casi nadie lo ha elegido porque sea su candidato preferencial. Entonces, ¿qué podríamos hacer en una situación neutral? Y he aquí nuestra tercera opción: los defectos y bondades del Parlamento bicameral. Actualmente el Perú goza de un parlamento unicameral, mejor dicho, de una sola cámara congresal. Antes existía un parlamento bicameral, mejor dicho, existían los senadores. ¿Cuáles son los beneficios y las contras? Mucho se ha hablado sobre esto. Por ejemplo, vamos a empezar hablando sobre los defectos del parlamento unicameral. Tenemos como principal defecto la producción legislativa precipitada y poco meditada, mejor dicho, las famosas leyes sorpresas. Como consecuencia de esto, las leyes carecen de rigurosidad técnica legislativa.
Al no existir un espacio para la doble reflexión o una deliberación profunda, es muy probable que se fiten leyes que de una perspectiva académica carecen de toda forma técnica y que además incluso la mayoría caen en ambigüedades o simplemente son nefastas, como por ejemplo la ley antiporno del congresista Lescano. Otro de los problemas con el Parlamento unicameral es el monopolio de la función legislativa por una o dos bancadas parlamentarias que obtengan la mayoría, como es el caso del fujimorismo en el Congreso. Es muy probable que en un parlamento unicameral el partido que obtenga la mayoría parlamentaria sea quien imponga su voluntad legislativa. Bueno, no es que sea probable, es una realidad. Entonces, por lo general, el parlamento unicameral es de corte autoritario y transforma a los parlamentos en instancias poco propensas a controlar y a fiscalizar el ejercicio de poder político de una manera ética. Si no, pregúntenle a la mayoría de congresistas del partido fujimorista. Se impone una dictadura a la mayoría sobre la minoría. Mejor dicho, imponen leyes ya sea sin una manera técnica o simplemente por ser una mayoría lo discuten entre ellos y dejan de lado la voluntad popular. Sin embargo, las bondades del Parlamento bicameral son extensas, pero vamos a tratar de resumirlo lo más pronto posible porque se supone que este es un blog for dummies. Y la primera bondad del Parlamento bicameral es la doble reflexión. La doble reflexión es consustancial a la bicameralidad, que los proyectos de ley pasen por dos niveles de reflexión en la Cámara Baja y en la Cámara Alta. Casi siempre en este sistema parlamentario el Senado se convierte en una cámara especializada de técnica de reflexión y revisión. A esto le sumamos la participación de la población, instituciones civiles y medios de comunicación en el proceso de aprobación de leyes, algo que casi no se da. Mejor dicho, en el Perú las marchas casi no sirven para nada. Tenemos por otro lado mayor control del Parlamento. Al existir dos cámaras se fortalece la institucionalidad parlamentaria debido a que hay mayor control de una cámara hacia otra. Fortalece el poder ejecutivo, ya que es materialmente imposible que un gobierno obtenga la mayoría parlamentaria en el Senado y en la Cámara Baja. Asimismo se promueve el equilibrio entre estos diferentes poderes. Y, mejor dicho, actualmente le serviría mucho o bastante al Ejecutivo tener una especie de control sobre esto. Algunos lo llamarán antidemocrático. El sistema parlamentario bicameral se ha consolidado en la mayoría de constituciones, sobre todo en las democracias más fuertes y sólidas, como es Francia, Inglaterra, España, Paraguay, Chile, entre otros. Cabe resaltar que esos son tres puntos de vista en los cuales hay para todos gustos y sabores, todo depende de una correlación técnica, pero terminando de ver este video creo que todos concluimos en lo mismo, y es que quizás volver a un parlamento bicameral sería el proceso democrático más justo y equilibrado por ahora. Hay aún muchas medidas en que tomar, pero ni la vacancia presidencial ni la censura del gobierno, ni la censura del Congreso son medios democráticos. Sea como quiera el pueblo, la democracia es así y punto.